Vamos a ver otra reacción más del benceno, se le llama reducción de Birch. Si se fijan, en 1944 Birch es un químico australiano, el profesor Birch, ¿ok? Él se le ocurrió agarrar benceno, así es nada más benceno, poner un metal sodio o litio en amoníaco líquido, ujú, en metano, en un disolvente alcohólico. Y resulta que obtuvo un producto, un ciclohexadieno. Si se fijan, obtenía este, ¿ok? Y obviamente ya es no aromático, ¿ok? Se reducía el benceno, ¿ok? Porque pasar de aquí a acá, pues es una reducción. Esa reducción es conocida la famosa reducción de Birch. Ajá. Entonces se requiere metal, sodio, litio, amoníaco líquido de ley y alcohol. Resulta, no les voy a preguntar el mecanismo, ¿eh? No, no les voy a preguntar, pero se los pongo, ¿eh? Fíjense en lo que ocurre, por eso les digo, no les voy a preguntar el mecanismo. Eso ya se lo dejamos a lo de posgrado. Tenemos el amoníaco en sodio. Resulta que cuando el sodio, así el metal sodio, lo ponemos en presencia de amoníaco líquido, generamos algo que nosotros llamamos electrones solvatados. Acuérdense la solvatación. ¿Qué es solvatación? Es en donde la sustancia, alrededor de la sustancia está la molécula del disolvente. Rodean el disolvente a nuestra sustancia. En este caso, hay un electrón que está rodeado por moléculas de amoníaco. Ujú. Se le conoce que es un electrón solvatado y ese electrón da un color azul muy oscuro. Ese electroncito, ajá, resulta que este electrón ataca al anillo aromático, ven el efecto de resonancia, ajá, y se genera este complejo. Digo, este intermediario que se conoce como anión radicalito. Ya vimos que son los radicales. Este anión se protona con el alcohol para formar este radical. ¿Ok? Otra vez, otro electrón se pega donde estaba el radical para formar el carbanión. Se protona y ya es así como se forma el ciclohexadieno. Son, son mecanismos de radicales, ¿ok? Es una mezcla de mecanismo radical y iónico. Es muy bonito hacer estas reacciones, ¿sale? Pues no les voy a preguntar mecanismo, no se apuren. Aquí podemos ver en esta diapositiva bien interesante, esa me gusta hacerla, se pone hielo seco. O sea, de entrada vamos a ver, cuando el sodio está en contacto con el amoníaco líquido, si se fijan, el sodio pierde un electrón. Y ese electrón que se pierde más electrón, ese electroncito que se pierde, se ve rodeado por las moléculas de amoníaco, por eso se le dice electrón solvatado, porque el amoníaco se ve rodeado, digo, el electrón se ve rodeado por las moléculas de amoníaco. Cuando realmente termina de solvatarse, vamos a ver primero el inciso C. Este es el color que se debe de ver en esta diapositiva, en esta foto. Se ve de este color, un color azul, azul intenso. Aquí decimos que ya terminó de solvatarse. Al principio la solución es incolora. Esto que ven aquí como parece bolitas abajo es hielo seco. ¿Ok? Porque la reacción es a menos 78 grados. Es una mezcla de hielo seco con acetona. Le compran acetona, hielo seco, y con eso podemos bajar a menos 78 grados. Ocurre la reacción y se está formando así medio café hasta llegar a este color que es azul, azul intenso. Ujú. Entonces aquí es cuando ya tenemos nuestro electrón solvatado. Está muy bonito y ahora sí ya le cargamos el benceno. Aquí se puede ver cómo conforme le voy cargando el sodio, se está, se está poniendo de color azul, bien bonito estas reacciones. Aquí ya un poquito más, ¿ok? Más azul. Y aquí ya acabó de solvatarse, ¿ok? Y ya después, ¿qué es lo que hace? Pues se le carga el derivado de benceno para que se reduzca. Pero nada más, eso sí, vamos a observar algo interesante. Fíjense en dónde se reduce
el, el anillo aromático. Ujú. Se va a reducir, si tenemos grupos electroatractores, si tenemos un grupo electroatractor, se va a reducir el carbono. Si se fijan, el carbono que tiene el grupo electroatractor ya no tiene el doble enlace. Ujú. Acuérdense que al final lo que tenemos que tener es una ciclohexandione. Está este doble enlace. Pero si existe, si hay grupos electrodonadores, ojo aquí, si hay grupos electrodonadores, entonces el carbono, que es este no se reduce si se fijan. Este a fuerzas debe tener doble enlace, ¿ok? Entonces es muy fácil verlo, nada más es observarlo. Este que tenía aquí es el que se reduce. Entonces ni a golpes debe tener este carbono no debe de tener dobles enlaces. Entonces, ¿cuál es la única forma de que no tenga? Pues que se quede así, como en el producto. Ujú. Y este sí debe tener a fuerzas un doble enlace. Puede ser para acá. Ujú, y que quede así. O pudo haber quedado así también, que es lo mismo, ¿eh? Al final de cuentas es la misma molécula. Aquí tenemos el OSH3. Este debe tener el doble enlace. Ya se lo pusimos por este lado. Puede ser así o así. Que se fijan, es la misma molécula. ¿Vale? Entonces, grupos electrodonadores no se reduce. Grupos electroatractores sí se reduce. ¿Y cómo puedo visualizarlo? Pues el que se reduce, el carbono que se reduce no tiene el doble enlace. Miren, aquí está. Y el carbono que en el grupo electrodonador, el carbono sí tiene un doble enlace, ya sea por este lado, pero es la misma molécula. Ok, vamos a ver otra cosa muy interesante. Cuando estuvimos viendo el año pasado de sustitución nucleofílica aromática en la posición bencílica, ajá, el sustitución nucleofílica aromática en la posición bencílica se da muy, muy rápido, ok, sobre todo en las SN1s. Por ejemplo, este es el bromuro de bencilo, ok. Esas son condiciones de qué? De solvólisis, acuérdense, esta es una E1, ok. Se forma muy rápido, este tipo de reacciones, ok. Obviamente no, aquí no hay para que se forme una eliminación, ¿ok? Por eso se forma el producto de CN1. ¿Por qué quiero ver eso? Porque ya ustedes ya identifican quién es la posición bencílica y todo eso. Cuando hacemos la reacción de SN1, acuérdense que se va el bromo, forma el carbocatión. Ajá. Y este carbocatión es tan estable. Acuérdense, mira, ¿cómo es tan estable? Aquí identifican este carbocatión está en orbital P. Entonces sí se va a traslapar con todo los orbitales p. Por eso la carga positiva se localiza en todo el anillo. Aquí lo único que quiero que entiendan es que la importancia de las posiciones bencílicas, ¿ok? Esta es la posiciones bencílicas, ¿ok? Ya vimos cómo preparar bromuro de bencilo. A partir del tolueno, acuérdense, a partir, por ejemplo, del tolueno, ajá, hidrógeno, 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 formamos, acuérdense, la N-bromosuccinimida, ajá, y bromo molecular. Nada más chequense esto, ya formábamos el bromuro de bencilo. Era halogenación de posición bencílica, ¿sale? Esto es N-bromosuccinimida, nada más que se me fue feo. Ok, y lo que quiero ver es que este carbono, que es la posición bencílica, es muy reactiva para SN1, porque el carbocatión que se forma es bastante estable, como si fuera un carbocatión terciario. Y entonces más estable todavía por efectos de resonancia, ¿sale? Es nada más para que lo supieran. Ok, pues aquí está otra forma de bromar. Por ejemplo, vamos a ver este. ¿Cómo bromamos? Pues bromo en luz o bromo y N-bromosuccinimia se broma la posición bencílica para que quede este. Y ahora sí, si hacemos esta reacción, ok, ¿qué va a suceder aquí?
pues ocurre una SN2. Aquí, por ejemplo, este carbono bromo, tenemos una base fuerte, ajá, un nucleófilo fuerte. Como no hay como el metóxido también es base y nucleófilo, como no tiene donde abstraer protones, pues rápidamente se forma este producto, el producto de sustitución nucleofílica, la SN2. Ajá. No me vayan a decir, oiga, profe, pero pues tenemos un nitro, sí, pero no tenemos el grupo saliente, ¿dónde está ahora? A ver, ¿dónde está el grupo saliente? Aquí. Ajá, en un carbono sp3, en la posición bencílica. A lo que quiero nada más es hacerles entender la importancia de la posición bencílica, que es la reactividad es bastante reactivo. ¿Ok? Aquí se le puso el nitro, pues nomás por adornarlo. Ujú. O por ejemplo el cianuro de sodio. Ujú. Tenemos el cianuro de sodio. Se lleva muy bonita la reacción. Es una SN2. Ataca, acuérdense que el cianuro es nucleófilo fuerte y se va al bromo. ¿Ok? Y si se fijan, en ningún momento está atacando al bromo. ¿Sí? No hay sustitución nucleofílica aromática y no debería de haber. ¿Por qué? Porque no tengo ni siquiera condiciones drásticas. Ajá, el ion cianuro no es base de Bronsted. ¿Ok? Entonces simplemente es para que vean. Lo único que quiero hacer entender con estas diapositivas, porque si me urge que lo entiendan, es la importancia de las posiciones bencílicas, que son buenos sustratos. Esa es la palabra, tanto desmadre para esto. Las posiciones bencílicas son buenos sustratos para tanto una SN1, ya vimos por qué, porque cómo se localiza la carga por resonancia, el carbocatión, y son excelentes sustratos para una SN2. Es lo único que quería ver con estas diapositivas, ¿no? Y aquí lo podemos ver. ¿Y por qué es excelente, buen sustrato? Porque en el caso de una SN2, fíjense, en una SN2, cuando ataca el nucleófilo, ya ven que es concertado. El nucleófilo ataca. Ajá, este es el estado de transición. Acuérdense que este carbono tiene un delta positivo. Ajá. Esta pequeña deficiencia electrónica, ujú, ocurre un traslape secundario por parte de la nube de electrones pi. Esta nube de electrones pi de una u otra forma se traslapa con los orbitales, ajá, con los orbitales que están presentes en el carbono de la posición bencílica. Y ese traslape, ajá, secundario, que le llamamos nosotros un traslape estabilizador, favorecen las SN2. Es por eso que las posiciones bencílicas son 1000 veces más rápidas que, por ejemplo, un carbono primario, ajá, independiente de la naturaleza del grupo saliente. ¿Ok? Es nada más lo que quería ver, que vieran cómo la posición bencílica es buen grupo saliente, pues hay que analizarlo por el estado de transición. ¿Vale? ¿Cómo ocurre esa estabilización extra que le da el anillo aromático? ¿Ok? Ahora ya que entendimos esta parte de la deslocalización electrónica de la nube pi, pues cómo ocurre un traslape que estabiliza la carga delta parcial que tiene el carbono que está unido al grupo saliente. No estoy hablando de pura SN2, ¿eh? SN2. ¿Vale? Pero bueno, no voy a preguntar que me expliquen eso en el examen, pero sí es necesario que lo entiendan. Que no quiero que en el día de mañana vean que no les explique por qué las posiciones bencílicas son excelentes sustratos para SN1 o SN2. ¿Por qué? Pues es debido a en el estado de transición ocurre un traslape secundario, ajá, conocido como un traslape estabilizador, ujú, en el cual la nube de electrones pi estabiliza la carga parcial positiva que se genera del carbono que tiene unido al grupo saliente, nada más. Ok, y ya casi para terminar vamos a ver unas reacciones que se llama Sand-Meyer. Ok. La reacción de Sand-Meyer utiliza sales de cobre, ujú, para formar bromobencenos, cloruros de clorobencenos, iodobencenos, benzonitrilos. Ajá, vamos a ver ahorita. Pero pasamos por un intermediario muy interesante. Estos compuestos que ven aquí, este compuesto es conocido como los azocompuestos. Ujú. Azo con Z, azocompuestos, son azobencenos. Ujú. Entonces, un anillo aromático
que está unido un nitrógeno, triple enlace de nitrógeno con carga positiva aquí, su par de electrón. Estos son los famosos azobenceno. Y si lo hago reaccionar con sales de cobre, puedo formar estos compuestos. Esta reacción es la famosa reacción de Sand-Meyer. Y se estarán preguntando, ¿cómo demonios forma un azobenceno? Pues de esto se trata lo que les voy a explicar ahorita. A ver, entonces, ¿cuál va a ser el precursor de los azobencenos? Se requiere anilinas. A fuerzas, o sea, de fuerza se requiere una anilina. Ya ustedes saben cuál es la estructura de la anilina. Y se requiere que haya por ahí ácido nitroso. Ahorita vamos a ver qué le pasa al ácido nitroso. Nada más que aquí no lo confundan. El ácido nitroso no lo confundan con el ácido nítrico. Ese es el ácido nítrico y el ácido nitroso es el HNO2. El ácido nitroso se forma preparando in situ nitrito de sodio. No sé si más adelante tengo algo así. En medio ácido. Un poquito de ácido clorhídrico, sulfúrico o nítrico también. Entonces el nitrito de sodio en medio ácido para formar ácido nitroso que vamos a ver que se deshidrata. ¿Ok? Este oxígeno se vuelve a protonar y se deshidrata otra vez para liberar agua. Ahorita vamos a ver el mecanismo de reacción. Ese sí me urge que se lo aprendan. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo formo los mugres azobencenos. ¿Sale? Entonces se requiere anilinas y se requiere este precursor de ácido nitroso. El mecanismo de reacción es así. Tenemos nitrito de sodio que se protona, aquí le puedo meter protón, se protona, forma el ácido nitroso. Entonces el nitrito de sodio protonado es ácido nitroso. Al protonarse de nuevo se libera una molécula de agua, si ven, se protona, aquí abstrajo otro protón, liberó agua y forma este ion, el ion nitrosonio. ¿Ok? Este ion nitrosonio está estabilizado por resonancia, entonces ya tenemos un buen electrófilo. Y si le ponemos anilina, aquí en este caso vamos a hacer que el nitrógeno ataque este par al ion nitrosonio. Entonces, ya una vez comprendido cómo se forma este, vamos a ver el segundo paso. Ok, ¿cómo se forma la sal? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se forma el ion nitrosonio y reacciona con anilina. Entonces, la anilina reacciona con nitrito de sodio en medio ácido. Generalmente se usa ácido clorhídrico, entonces repito, necesito una anilina. Puede ser también cualquier amina, pero ahorita como estamos con la química del benceno, estamos haciendo, puede ser cualquier amina, pero como estamos en la química del benceno, puede ser, estamos con anilina. Entonces tenemos la anilina, nitrito de sodio ácido clorhídrico para formar la sal de benzen-diazonio. ¿Ok? Obviamente el cloruro por parte de esto, entonces es el mecanismo general. Pero bueno, una vez que ya formé el ion nitrosonio, esto ya lo vimos, como el nitrito de sodio, como el nitrito de sodio se protonó y se deshidrató para formar el ion nitrosonio, eso ya quedó claro. Ataca la mina, aquí R es el benceno, acuérdense, ataca la mina al nitrógeno, ataca al nitrógeno, después se desprotona porque hay agua en el medio, desprotona para que quede su par de electroncitos, aquí ya está su par de electrones, que provino de esta abstracción, y ocurre, el oxígeno se protona otra vez, porque acuérdense que tenemos medio ácido, se protona, y al protonarse va a formar este intermediario. Este hidrógeno se es abstraído por una base, vamos a poner si quieren B de base, una molécula de agua, y hagan este movimiento. Aquí simplemente es que se aprendan el movimiento. Este movimiento para que se genere el OH. Ese OH se vuelve a protonar y libera agua. Este par se mete, libera agua
y ya forma ahora sí la sal de benzendiazonio. ¿Ok? Entonces no hay nada complicado aquí. Vamos a ver, vamos a repetirlo. Ya vimos cómo se forma el ion nitrosonio. Ujú. Protonando el nitrito de sodio para formar el ácido nitroso que después de la deshidratación forma ion nitrosonio. La mina ataca al nitrógeno y se forma este intermediario que se desprotona para que el nitrógeno tenga su par de electrones. Aquí está. El oxígeno se vuelve a protonar. Se protona para formar ese intermediario en el cual este hidrógeno se es abstraído otra vez para generar este OH. Si lo ven, abstrae este hidrógeno, se va para acá y se va para acá, formando este OH que se protona, formando un buen grupo saliente en donde el par de electrones se mete aquí y se va como agua. Y esta es la famosa sal de benzendiazonio, ¿ok? Y obviamente, pues ya en las diapositivas que les mande de PDF, pues ya lo pueden visualizar, ¿ok? Entonces, podemos ver la mina primaria, digo la anilina, y nitrito de sodio, ácido clorhídrico, fórmula sal de benzendiazonio. Aquí sería el cloruro de benzendiazonio, cloruro de benzendiazonio, benzendiazonio. Entonces, ¿cómo puedo hacer la sustitución? Pues, ahora sí, ya que vimos cómo forma la sal de benzendiazonio, no vamos a ver mecanismos, ¿eh? ¿Cómo se forma la sal de benzendiazonio? Pues si lo pongo con bromuro de cobre, pues formo bromobenceno, clorobenceno, yoduro de cobre y benzonitrilos con estas sales de cobre, cianuro de cobre, yoduro de cobre, cloruro de cobre. Yoduro de potasio también, la yoduro de potasio, con yoduro de potasio, se me yoda, es una forma de yodar, ¿ok? Para meterle un yodo al anillo aromático. Son las reacciones más comunes para halogenar sobre todo bencenos. ¿Sale? A partir de anilinas. Ya ven que aquí antes había una anilina. ¿Ok? No afecta mucho la naturaleza aquí del grupo del sustituyente. Ok. Si yo también, si no tengo si yo quiero formar fluorobenceno, porque meterle, como vimos, un flúor al benceno es muy complicado, bastante complejo, ¿ok? Pues podemos utilizar el ácido fluorobórico, ese es el ácido fluorobórico. No vamos a ver mecanismos, pero apréndanse las reacciones. Ácido fluorobórico, que con calor forma fluorobenceno, esta es famosa reacción conocida como la reacción de Schumann. Esta es la reacción de Schumann. ¿Ok? ¿Qué tal? Si tengo el cloruro la sal de benzenazonio en medio ácido o agua protonada, en acuérdense, ¿cómo puedo formar el agua protonada? Pues agua medio ácido, agua ácido clorhídrico, agua ácido sulfúrico, agua ácido nítrico. ¿Ok? Entonces, se puede hidrolizar, se hidroliza la sal de benzenazonio y forma fenoles. Entonces ya vimos cómo formar fenoles, cómo formar fluorobencenos, yodobencenos. Por ejemplo, si utilizan óxidos de cobre con nitrato de cobre en agua, forman también fenoles. Como el OH se desplaza a este. O también podemos, ¿cómo se llama? Reducirlo. Reducir con ácido fosforoso. El H3PO3 es el ácido fosfórico. Ese es el ácido fosforoso. Si ustedes tratan la sal de benzendiazonio con ácido fosforoso, pues recuperan un hidrógeno. Reducen. Entonces, esta es una forma de decir, bueno, aquí está interesante. Si yo quiero quitar la anilina en una reacción, pues si mi anilina me está metiendo, la anilina la puedo usar para orientar orto y para, por ejemplo,
y después la quiero quitar, como lo vimos en las reacciones de ácidos sulfónicos, pues formo mi sal de benzendiazonio con ácido fosforoso y ¡pum! Se intercambia esto por un hidrógeno, ¿vale? Entonces, es lo que les digo, miren, si yo quiero hacer, por ejemplo, el 1,3,5 tribromobenceno, pues no es nada fácil, porque si se fijan está en meta, entonces no es nada más una halogenación así por así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes parten de la anilina y broman, aquí sí para que vean, pues les va a dar a estas. Orto, ajá, orto a la mina, que es un grupo electrodonador bastante fuerte, y para. Ujú. Pero quiero ya quitar la anilina, ya no me sirve, ya llevo a cabo mi reacción, ya no la quiero, bye, bye. Pues muy fácil, hago la reacción nitrito de sodio en ácido bromídrico para formar la sal de bencendazonio, ácido bromídrico también, miren, puede ser ácido clorhídrico, eso sí, ácido fosforoso, y mandamos a la SHED, a la sal de bencendazonio, ¿ok? Entonces, esta es otra forma, esas son estrategias diferentes que si me urge que se los vayan aprendiendo. No hay mecanismos de reacción que ver, ¿sale? Son estrategias de síntesis nada más. ¿Ok? Aquí es una sustitución electrofílica aromática. Esta ya la vimos. De aquí a acá ya la conocemos. De aquí a acá. Ahora, resulta que si yo hago reaccionar esta sal de bencendazonio con un benceno activado, aquí me refiero a que tenga un grupo activante, un grupo activante fuerte, como por ejemplo un fenol, una anilina. Ajá. Aquí sí puede estar hablando activante y desactivante, pero voy a estar hablando para sustituciones electrofílicas aromáticas. ¿Ok? Muy rara vez vamos a estar hablando de sustituciones nucleofílicas aromáticas, porque la sustitución nucleofílica aromática, ¿quién es el activante? Pues el nitro. Pero pues, les digo, casi no les voy a meter sustitución nucleofílica aromática. Entonces, resulta que si este azobenceno, digo, la sal de benzendiazonio, reacciona con un benceno activado, R es un grupo electrodonador muy fuerte, como un fenol, por ejemplo, una anilina también, forma este compuesto que se llama el grupo azo. Este es el grupo azo. Y este tiene mucho aplicaciones a nivel industrial, sobre todo en la industria de los colorantes. Todo lo que ustedes tienen ahorita en su ropa, la mayoría son colorantes, ¿sí? El color de su ropa, quieran o no, les apuesto que más de la mitad o casi todo son estos grupos, son azobencenos, son el famoso grupo azo. Ajá. El hecho de que está altamente conjugado, como lo vimos, este azo está les da una estabilidad a los anillos aromáticos para que la energía del lomo y lumo sea tan chiquita, sea muy chiquita para que pudieran ver diferentes colores, ¿ok? Porque como aumenta la conjugación, al aumentar la conjugación, al meter este grupo azo, la energía de humo y lumo se hace más chiquita y entonces ya cambian los colores, ¿ok? Entonces este es el famoso grupo azo. Y ese es la sal de diazonio, ¿ok? No sé si anteriormente antes les dije que esto era el azo, pero no, ese es el sal de diazonio, la sal de diazonio, ¿ok? Creo que antes había mencionado que este era azo, pero creo que dijo una barbaridad. Sale, entonces hay una disculpa. Esto es la sal de benzendiazonio. Y este es el grupo azobenceno. Son azos. SNN, azo. Cuando tiene benceno son azobencenos. ¿Cómo se forman estos azobencenos? Ok, pues muy fácil. Acuérdense, se hace reaccionar la sal de benzendiazonio con una molécula, con un benceno que está sustituido con un grupo electrodonador muy fuerte, como tienen que ser los fuertes activantes, los fuertes de la lista que vimos para la sustitución de electrofílica aromática.
Pues muy fácil, vean, vamos a ver si le meto a la sal de benceno, eso se le llama acoplamiento azo, para formar azobenceno. ¿Qué sucede? Si yo le pongo el fenol, aquí puede ser R, R recuerden que son sustituyentes electrodonadores, pero de los más fuertes, ajá. Más bien donadores pi, para que les quede más claro. Donadores pi. Ajá. Acuérdense de la sustitución electrofílica aromática. Deben de ser donadores pi. Los donadores sigma no pueden no llevan a cabo esa reacción. ¿Ok? Entonces los donadores pi. ¿Qué es lo que sucede? Este doble enlace ataca, o el que quieran, pero siempre va a ser en para. En la mayoría es para, ataca. Por eso les digo, este doble enlace es el que se ataca. Uy, ataca a este nitrógeno, y forma este intermediario, este complejo sigma. Si fijan, se forma el complejo sigma, que es estabilizado por resonancia, obviamente, y después se recupera la aromaticidad. Acuérdense, nada más se vuelve a recuperar la aromaticidad. El hidrógeno que estaba aquí es el que va a ser abstraído. Si se fijan, este hidrógeno es el que estoy poniendo que va a ser abstraído, para que recupere la aromaticidad y forman los azobencenos. Entonces ya vimos cómo formar azobencenos les digo, se utiliza mucho en la industria de los colorantes y si les gusta mucho eso de las máquinas moleculares, que hubo un premio Nobel en el 2016-2017 sobre eso de las máquinas moleculares, pues tienen estos grupos muy característicos, los famosos azobencenos. Ok, entonces, ¿cómo se forma? Otra vez. El anillo aromático está activado. Entonces se va a activar, obviamente. Y este es como si fuera un superelectrófilo. Esta historia ya no la sabemos. Se forma el complejo sigma, que está estabilizado por resonancia. Ajá. En para, obviamente. Y se forma la azobenceno, ¿ok? Después de la desprotonación de se forma el compuesto aromático. ¿Qué más podemos ver aquí? Entonces, para que ustedes no apunten todas estas estructuras de resonancia, ¿ok? Se pueden saltar todos estos pasos, pero bueno, aquí nada más, esto lo hice para que ustedes vean cómo se estabiliza por resonancia. Entonces ya una vez que se forma este complejo sigma, la base extrae este protón y se recupera la aromaticidad, ¿sale? Ahí está. Y si se fijan, aquí en la cara positiva, pues sí, es totalmente estable, porque acuérdense que en para, el grupo electrodonador estabiliza, les da un extra de estabilización al complejo sigma, por efectos de resonancia, efectos mesoméricos. Ok, entonces ya podemos ver, aquí es otro ejemplo. Ok, acuérdense, siempre va a estar en posición para, aquí se va a pegar, y este es el que se va. Este derivado de anilina es obviamente pues, el que se va. Y generalmente se le va a usar para aquí, puede ser un H, un NR2, perdón, un NR2, puede ser hasta otra molécula de anilina. Ok, pues aquí está el otro ejemplo. Pero esta historia ya no lo sabemos. Solo véanlo, se los voy a dejar para su diapositiva, nomás para que los tengan. Pero pues esta es una sustitución electrofílica aromática, para formar azobencenos. Ese es el compuesto azo, ¿ok? Y esta es la sal de bencendazonio. Otra vez lo vuelvo a repetir, sal de bencendazonio, ¿ok? Que juro que hace rato les dije que esto era el azo, pero no, esto no es el azo. Esto es el azo. ¿Ok? Nada más para que sepan, pero eso no se apuren.
El azobenceno pues puede tener, presenta isomería cis y trans, puede tener un trans, un cis. ¿Sale? Entonces, nada más para que lo sepan que los azobencenos, al formar el azobenceno puede formar isómeros y estos se ven interconvertidos tan solo con metiéndoles poquita luz. Si ustedes les dejan a la luz del sol, se interconvierten uno con otro. Ok, ese es otro ejemplo. Como esa es la reacción para formar el lazo. Okay. Que acuérdense que es para al grupo electrodonador, porque acuérdense que esto es una sustitución electrofílica aromática. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si está la posición para bloqueada? Pues sabemos que también este OH es orientador orto, ¿no? Pues aquí está. Nomás para saber que si está la posición para bloqueada, ustedes saben que él puede también formar el orto, pero le va a gustar mil veces estar en para, pero si bloqueamos el para, pues se va a ir por el orto. Este es otro ejemplo. Ok, acuérdense, este es el electrófilo. Ajá, este es el electrófilo en una sustitución electrofílica aromática. Pues ya vimos, el benceno tiene que estar altamente activado, como debe tener grupos pi, donantes pi, para que se genere esa reacción. Si no tiene esos sustituyentes pi, no va a dar sustituyentes activantes pi. ¿Ok? Sustituyentes activantes pi. Y ya los hemos visto todos en la clase pasada. Y como les digo, esos azobencenos, no sé si se han fijado si su mamá o ustedes les han pintado sus pantalones de mezclilla o han pintado su ropa, el famoso color del caballito que dice el color, no sé, el rojo 40, el rojo 50 o así diferente, los diferentes colores, pues son azobencenos, todos son azobencenos. Ujú. Están solo modificando la estructura química del azobenceno que lo rodea, dan colores muy, muy diferentes. Por eso les digo, se utiliza mucho, mucho, mucho en la industria de los colorantes, sobre todo. Una aplicación de de la sal de benzendazonios en en la medicina. Pues resulta que la temozolomida, es un fármaco que se utilizó para tratar el tumor cerebral del senador Ted Kennedy. ¿Ok? Resulta que en el cuerpo libera agua, en presencia de agua libera CO2 para formar esta molécula. De eso se le conoce, ya en el cuerpo ya se está formando la forma activa. Como tal, cuando ustedes meten un fármaco, pero que no es activo, pero en el cuerpo, mediante las reacciones que ocurren dentro del cuerpo humano, se forma el producto activo, se le conoce como profármacos. Entonces esta temozolomida es un profármaco que en el cuerpo ya libera la forma activa. Y libera la forma activa porque va a formar este metildiazonio. Este pues se excreta vía diferentes formas que hay para excretar un fármaco, ¿ok? Y este entra se alquila, se reacciona con el DNA de las células cancerígenas, se mete en el DNA, se alquila el DNA y inhibe la replicación celular. ¿Vale? Entonces es una forma, es una más un ejemplo de estas sales de bencendiazonio también, pero ahora ya en fármacos, ya no en la industria de los colorantes. ¿Sale? Está interesante como ustedes van a ver en farmacia, como los fármacos, van a ver también como por ejemplo los profármacos, por ejemplo este que les digo, que en el cuerpo al metabolizarse forma la parte activa. Ujú. Y bueno, ocurren otras series de reacciones en el cuerpo para formar tan solo aquí. Este es el compuesto que es el encargado de inhibir la replicación celular porque se alquila el DNA de las células cancerígenas y desencadena la muerte celular. Pero bueno, va a estar bien bonito ustedes cómo van a aprender todos estos mecanismos, muerte celular, apoptosis, esas cosas muy interesantes que nosotros pues debemos de saber. Y listo. Con esto terminamos el tercer parcial que es aromaticidad, ¿sale? Entonces, sí es muy importante que les quede muy claro las reacciones, ¿sale? Los mecanismos de reacción sobre todo. Entonces, prácticamente vimos lo más importante, la sustitución electrofílica aromática, ¿ok?
Lo más importante de la sustitución electrofílica aromática es que sepan cómo reacciona el benceno solo. Y esa reacción fue lo primero que vimos. Ajá. Del benceno solito no hay problema. Y después vimos del benceno disustituido, que es lo que vimos al principio de la clase, el benceno disustituido. Ajá, a partir del mono sustituido. Para formar, acuérdense, dependiendo de la naturaleza del R, que si es activante, que si es desactivante, que si son halógenos, quiénes son orientadores orto-meta, para, quiénes son ortos, uno va a ser orientador, los desactivantes van a ser siempre meta, y los activantes van a ser orto y para, y los halógenos son desactivantes, pero son orientadores orto y para. ¿Ok? Entonces eso ya lo vimos, toda esa parte, los mecanismos, y es a partir de cómo formar bencenos disustituidos a partir del monosustituidos orto, meta, para. ¿Sale? También lo que vimos el día de hoy es, ahora sí, cómo ver bencenos trisustituidos, a partir del disustituidos. Y es lo que les dije, o sea, es que se aprenda nada más. Si entienden esta parte de la disustitución, no van a tener problema para porque ustedes saben quién es el más poderoso. Por ejemplo, un donante pi o un donante sigma. Pues los donantes pi van a ser más poderosos, ¿sale? Son activantes más poderosos, entonces sí necesito que aprendan muy bien quién es activante, quién es desactivante, quién es activante sigma, quién es activante pi, ¿sí? Porque uno dona densidad electrónica vía efecto inductivo y otro efecto mesomérico. Los efectos mesoméricos son los efectos de resonancia, recuerden, ¿sale? Entonces chequen muy bien para si a partir del benceno disustituido cuál de los R si es activante o desactivante, y el que manda la orientación a orto o para son los activantes siempre, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Si tenemos un activante y un desactivante, pues el activante es el que maneja, el que dirige la orquesta. Si tenemos dos activantes, tenemos que ver quién es el más fuerte. Si el mesomérico pi, el mesomérico o el inductivo, el sigma, ¿sale? Entonces sí es necesario que lean muy bien. Si tienen alguna duda también están de entrada, antes de checar, si tienen que, los invito mucho, en serio, los invito mucho a que lean primero, lean los libros, todo está ahí en los libros. Aprendan a abrir un libro y leer un libro, ¿sale? No estoy tratando de decir que no me pregunten, no, claro, me pueden preguntar y para que tengan la sesión de dudas, pero les invito mucho, en serio, ustedes ya están en la universidad, aprendan a que si no entienden algo o si tienen alguna duda, lean el libro, agarren el libro, ¿sí? Ya ustedes tienen varios libros y métanse ese es el tema de sustitución de electrofílica aromática, todo sobre el benceno, ¿sale? Todo viene en el WADE, todo viene en el Yurkanis, todo lo que les dije viene ahí. ¿Sale? Viene muy bien explicado también por si tienen alguna duda, ¿sí? Entonces, antes de plantear una duda, si tienen alguna duda, antes de planteármela a mí, abran el libro. Y así es la manera de que su cerebro se está más activando muy interesante y se están haciendo ustedes autodidactas. Es por ustedes lo que les estoy diciendo, ¿sale? Ya si de plano ustedes me dicen, ¿sabes qué, profe? No, ya agarré el libro, ya traté de leerlo, pero sigo sin entender X, Y o Z, con mucho gusto, ya saben que yo soy muy disponible para responderles cualquier duda que ustedes tengan, ¿sale? Entonces, así lo hacemos, ¿ok? Vimos también las sustituciones nucleofílicas aromáticas, sustitución nucleofílica aromática, la vía mecanismo adición-eliminación, en el cual se requiere ahí grupos electrotractores orto o para con respecto al grupo saliente, y el grupo de eliminación-adición, que es vía bencino. No voy a preguntar del bencino, así que no se apure. ¿Sale? Y de la sustitución nucleofílica aromática, pues es algo muy, muy simple, ¿eh? O sea, hasta lo van a poder visualizar. No voy a preguntar mecanismo de sustitución nucleofílica aromática. Vimos la reducción de Birch, no voy a preguntar mecanismos de la reducción de Birch, ¿sale? Pero pues les puedo poner, por ejemplo, no sé, un benceno que tenga, por ejemplo, un grupo por ejemplo, el nitrobenceno, ¿no? Y les pongo las condiciones de Birch. Recuerden que era sodio, litio en amoníaco líquido y alcohol. Generalmente se utiliza etanol. Ajá. Y acuérdense que el carbono es el que se reduce si hay grupo electroatractor. En este caso, hay que analizar que el carbono que se reduce en la reacción de Birch sería este. Todo está en los libros.
¿sale? Y si fuera un electrodonador, entonces el carbono que está unido a ese grupo electrodonador no se reduce, ese se debe tener fuerzas el doble enlace, ¿sale? También vimos la reacción de Sandmeyer, ese sí apréndensela a partir de la sal de bencén de azonio. Los, como la anilina reacciona con ácido nitroso, ¿sale? Para formar cómo se convierte en la sal de bencén diazonio. ¿Sale? También, ¿qué más vimos? Y la reacción esta de acoplamientos para formar azobencenos. Los azobencenos, como vimos, acuérdense, era entonces es R, N, doble enlace, N, R, azobencenos, donde R sean bencenos, ¿ok? Entonces ya vimos cómo reaccionan las anilinas con ácido nitroso para formar los, la sal de bencén de azonio, ¿ok? Entonces ya vimos todas esas reaccioncitas, hagan sus, ¿cómo se llama? Eso sí va para todos. Les voy a recomendar que hagan su sumario de reacciones, ¿ok? Sí se los voy a pedir otra vez, eso sí se los voy a pedir. Ujú. Que con eso van a tener derecho a examen. Entonces, le- la tarea para que tengan derecho a examen, que como vieron el examen va a ser en equipos, y va a ser bien sencillo, ¿eh? Hasta se van a enojar conmigo de lo fácil que estaba, ¿ok? Entonces, ya les diré que ustedes me suban, ya les diré cuándo me van a subir el sumario de reacciones, ¿ok? Para que puedan hacer el examen, ¿ok? Entonces, este tema es muy importante, todo sobre la química del benceno, porque con eso van a entender la química heterocíclica, ¿ok? Entonces, como les digo, si tienen alguna duda, me dicen con mucho gusto, pero antes, en serio, agarren un libro y traten de leerlo. Cuando me sabes que ya lo leí, ahora le va, me avisan. Yo creo que las dudas van a salir con base a los ejercicios que les voy a mandar. Ujú. Y con eso terminamos. Sale, doy por concluida la tercera clase, que es aromaticidad y sustitución electrofílica aromática y sustitución nucleofílica aromática.